Se trata de el caso y vamos a hablar con un especialista. Él es un abogado que ha trabajado en muchos casos. Su nombre es Víctor Carrillo. Víctor, gracias por enlazarte con nosotros. Gracias por estar aquí en Verdadis. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube. Ya te estoy viendo. Ay, yo sé que es fuerte que yo te pida en viernes en la noche que te enlaces, Víctor, pero es la confianza de tantos años. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Contenta de verte, contenta de escucharte, muy agradecida. Y ahorita, mira, todas las preguntas que haga la gente, y si tú tienes la oportunidad de tener cerca tu pantalla para que tú también veas las preguntas, sería muy bueno para que vean ustedes, Víctor y yo, que no estoy evitando preguntas. Eh, Quisiera que compartirle primero que nada al público cuáles son tus tremendas credenciales para tener la autoridad profesional de hablar de este tema. Bueno, pues mira, yo soy licenciado en Derecho por la UNAM. Tengo una maestría en Sistema Penal Acusatorio y durante 20 años he ejercido mi profesión. Tanto he llevado muchísimos procesos en materia familiar. Conozco bien el sistema penal, entonces he atendido asuntos de algunas figuras públicas. He llevado asuntos que se han mediatizado por su trascendencia o por el interés que la gente ha tenido en ellos, y te puedo decir que en su mayoría nos ha ido muy bien en los procedimientos porque pues nos interesa, la gente nos interesa que se haga justicia. Y bueno, pues te puedo dar una opinión. No lo sé todo, no soy vamos, alguien que pueda tener todo el conocimiento y toda la experiencia del mundo, pero mira, por lo menos sí he litigado durante 20 años, y creo que con bastante éxito en los casos en los que hemos intervenido. Y todo el tiempo estamos estudiando y analizando y aprendiendo. Esto es una profesión en la que se estudia y aprendemos todos los días. Gracias, querido, está dicho. Y miren, yo la razón por la que conozco a Víctor Carrillo es hace como, ¿qué serán? Híjole, hace como 7, 8 años, ¿eh? Hace muchos años que te conozco por temas muy mediáticos, defendiendo el derecho de artistas muy reconocidos en temas específicamente familiares. A raíz de lo que está pasando, vámonos a lo que nos truje, amigo. ¿Cómo ves tú los procedimientos en torno a lo que sucede? ¿Qué irregularidades ves o tal vez no ves ninguna irregularidad y todo está bien? Mira, de lo que se ha tenido acceso a información que se ha hecho pública, mi opinión es que no hay irregularidades, ¿eh? Desde mi punto de Ok. vista, yo he llevado asuntos de este tipo, y lo cierto es que cuando las cosas se hacen bien, y me Ajá. refiero principalmente a ser correctamente asesorados, llevar un buen abogado que sepa exigirle al Ministerio Público que cumpla con su obligación. Eso es Ok. lo que ocurre. Mucha Ok. gente puede decir, oye, pues es que esto es algo extraordinario, el Ministerio Público de manera inmediata. No, es que les voy a decir, cuando uno acude ante una autoridad, como en este caso la Fiscalía, sin una buena asesoría, llega una víctima sola, sin abogado, sin asesor particular, muchas veces es maltratada, ignorada, revictimizada, y tienen muy malas experiencias. Cuando tú llegas con un buen abogado que sabe conducirse, que sabe los derechos que tienen las víctimas y le exige a la autoridad cumpla con sus obligaciones, esto es lo que ocurre, que de Ok. inmediato que de inmediato el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación, te reciba los datos de prueba que estás aportando. Y si de esto se desprende la posible comisión del delito y hay un menor, están los derechos de un menor de por medio, se le exige que de inmediato dicte las medidas de protección que son necesarias. Entonces, te repito, desde mi punto de vista, aquí no hay irregularidades.
Aquí no creo que haya corrupción, no creo que haya favoritismos, no creo que sea algo extraordinario. No, este es el resultado de un buen trabajo por parte del asesor jurídico. Qué interesante porque, mira, esto demuestra que yo no te llamé para ponerme de acuerdo contigo y te lo pregunto, te dije, oye, quiero que hables mal o bien de alguien No, para nada. No, además, y no yo, lo si gustaría. tú, no, si tú me preguntas mi opinión, yo te voy a siempre a decir realmente lo que pienso. No, yo no voy con sesgos. Me encanta porque así somos tú y así somos todos. El dinero habla, están diciendo, mira, yo te voy a decir cuáles son mis dudas porque pues he cubierto también muchos casos y bueno, conozco cómo se manejan temas del DIF y liberación de niños porque bueno, pasé por un proceso doble de adopción, o sea, tomé cursos y tengo yo dudas respecto a la diferencia en cómo fue tratada Imelda Tuñón con respecto a Maribel Guardia. ¿Eso es normal? Bueno, es que debemos también entender que una parte es la víctima, o en este caso, la víctima es el menor. La abuela está presentando la denuncia, está haciendo del conocimiento del Ministerio Público la posible comisión de un delito en contra de un menor y la mamá en este caso es la imputada. Si bien es cierto, deben de a ambos respetarse sus derechos humanos, el debido proceso, ser escuchados y permitirles aportar los datos de prueba con los que cuentan. Lo cierto es que sí hay una diferencia, ¿sí? Y el Ministerio Público debe de proteger de inmediato a la víctima. Me refiero a una diferencia en cuanto a que uno es víctima y otro es imputado, ¿sí? Entonces, no pueden violentar derechos humanos. A mí me parece que en estos casos que son mediáticos, las autoridades también llegan a ser muy cuidadosas en la forma en la que se conducen, porque están siendo, vamos a decirlo, está siendo revisado por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los grupos de apoyo, a veces redes de grupos feministas, de grupos que velan por los intereses de los menores. Aquí está involucrado el DIF. Entonces, su trabajo va a pasar por una revisión de la sociedad en la cual, mira, es que ocurre algo. Las redes sociales toman partidos y a veces pues la gente no conoce, es difícil también a veces dar una opinión si no conoces la carpeta de investigación. Yo te estoy dando mi opinión, como te lo Desde mencioné lo que desde un se sabe principio, con lo poco que se sabe, y de lo que pero y de lo mucho que tú sabes. Ahora, ok, gracias por darnos otro enfoque de la situación. Yo me pregunto, porque yo lo he cuestionado y mira, hasta pongo el dedito así, lo acabo de hacer ahorita, lo hice ayer y yo he cuestionado a la autoridad desde mi ignorancia. ¿Por qué si tienen ahí a la mamá y decir ahí es afuera en el frío y a la otra parte muy calientita y demás? ¿Por qué si tienen ahí a la mamá no le hacen una prueba de antidoping para confirmar o refutar inmediatamente todo lo dicho por la denunciante? mira, es un proceso. El Ministerio Público, cuando inicia la carpeta de investigación con la denuncia que está en este caso formulando la abuelita, le recibe primero su entrevista, que es cuáles son los hechos que ella se entera que están poniendo en riesgo y que son posibles, que pueden representar la posible comisión de un delito en contra del menor, y recaba y le recibe los datos de prueba. Hasta donde yo tengo entendido, debió de haber presentado videos de circuito cerrado de seguridad de su casa, en la que se ven distintas conductas que no son del todo adecuadas cuando nos encontramos, cuando un menor de edad se encuentra bajo nuestro cuidado. Cómo es llegar quizá en estado inconveniente, la sospecha de que haya sustancias prohibidas siendo entregadas en nuestro domicilio. Este tipo de situaciones que se están presentando a través de estos videos, además de la entrevista, probablemente testigos, probablemente se le debió de haber recibido la entrevista al menor a través de un especialista.
Ujú. Para el Ministerio Público seguramente generaron convicción, por lo menos sí generan cierta convicción de la probabilidad de que se cometió un delito y debe de tomar medidas inmediatas para salvaguardar la integridad psicoemocional de ese menor, inmediatas porque son urgentes. Es decir, él no puede esperar, el Ministerio Público no puede esperar 2 o 3 días a que se recaben los estudios toxicológicos, a que quizá lleguen, lo que sí se debió de haber recabado de inmediato son los estudios psicológicos de la abuela y del menor. Esos, Claro, debi- esos se supongo yo. debieron de haber recabado y hasta donde yo tengo entendido, así fue porque lo escuché en algunas de las declaraciones. Es así, de A inmediato. Maribel a su nieto le hicieron esos exámenes. Exacto. Entonces, de ahí, sí, mi opinión es que el informe que rinden estos peritos eh, encontraron ciertas características propias de las víctimas de este tipo de delitos. Entonces, con eso, el Ministerio Público puede amparar su determinación, que es otorgar, dejar bajo el cuidado de la abuela paterna a ese niño. Y te voy a decir, oye, pero ¿por qué la ciudad? Porque ese niño, hasta donde tengo entendido, ha vivido con la abuela en el domicilio de la abuela desde que nació. Ella forma parte del círculo más cercano de su familia. Y Es del el domicilio, paisaje del mundo habitual de ese menor. así es mira, su habitación, su ropa, sus juguetes, hasta su escuela debe estar cerca, su ambiente es en esa casa. ¿Sí? Si nosotros o el Ministerio Público decide, por ejemplo, otorgarle ese resguardo a los abuelos maternos, lo está sacando completamente de su ambiente. La, vamos, el shock que puede recibir es todavía mayor si de por sí se le está separando de la madre y tú Que- lo pones en otro ambiente, el daño puede haber hasta un daño al sacarlo de su medio. Ese niño sigue durmiendo en su habitación, tiene sus juguetes, tiene su ropa, tiene que seguir yendo al colegio. Tengo una pregunta, amigo, antes de empezar a leer las preguntas. Tengo entendido que Imelda y su niño ya se habían mudado de esa casa, entonces no están sus cosas ahí, ¿no? Pero es lo de menos. Ah, Estaba el padre materno, el el abuelo abuelo. materno perdón, el abuelo materno del niño, y a él le hicieron exámenes, él salió bien. ¿Por qué no se lo entregaron a él? No podría estar bajo el mismo techo que la mamá del niño? Lo que pasa es que se le está señalando a la mamá como imputada. Ella es a la que se le está señalando como responsable de los delitos que pudieran haberse cometido en contra de ese menor. Entonces el Ministerio Público tiene que resguardar, tiene que salvaguardar la integridad psicoemocional de ese niño. Tú no puedes, como autoridad, con el fin de proteger a un menor, eh, facilitar que esté en el mismo techo de quien es su violentador o de quien está cometiendo algún delito en su perjuicio. Es a veces difícil entenderlo porque estamos muy acostumbrados a que el niño debe estar con la mamá. Sí, Pero si la autoridad vienen a denunciar la posible comisión de un delito en contra de ese menor por parte de la madre, pues tengo que salvaguardarlo. Lo mismo que ocurre cuando quien es señalado por violencia es el padre, pues de inmediato retiran a ese menor de la convivencia o del contacto con ese padre para salvaguardar su integridad psicoemocional. Es lo mismo, pero a veces para la gente es más difícil aceptar o entender que a quien retiren, a quien le retiren a ese niño sea la madre, pero pues es que la madre es la que está siendo señalada en la comisión de diversos delitos en contra de ese niño. Y lo que ok. busca el Ministerio Público es salvaguardar su integridad psicoemocional. Al padre de Imelda, y mira que estábamos ahí, no nos vieron, pero ahí estábamos. Bueno, alguien vio a mi esposo. Al padre de Imelda le dicen, y por eso se retira, ¿eh?
que el niño ya se va a quedar a dormir ahí. ¿Por qué le mienten? Y a los apenas se da la vuelta y los medios nos van, los medios se van, dejan al niño pareciera, o no sé si lo estamos dramatizando, actuaron bien al hacer eso, tenían que mentir. Oye, pues se entrega a la abuela y punto, ¿no? Claro, bueno, pues si es verdad que le mintieron, pues mal hecho por la autoridad. Desde mi punto de vista, la autoridad no tiene necesidad de mentirle a ninguna de las partes porque ellos deben de estar actuando conforme a derecho y desde mi punto de vista, muy personal y sin yo tener la verdad del derecho, mi opinión es que hasta este momento y como lo que sabemos que se ha desarrollado este caso, desde mi punto de vista se ha llevado de manera correcta. Ok. Es muy personal, quizá a la gente no comparta esta opinión, No, yo te lo pero agradezco porque tú eres el experto. Y mira que estás diciéndoselo a una comunidad que no que esté conmigo, también me lo cuestiona. Pero yo sí te digo que yo creía o yo he pensado hasta este momento que había muchas irregularidades. Ahora, esto no se ha definido. Esto es provisional en lo que empieza realmente un juicio y la parte que es la Imelda, pues tiene que demostrar su inocencia de todo lo que se le acusa, ¿no? pues no, ella no tiene que demostrar su inocencia. Recordemos que existe un principio de presunción de inocencia. Ajá. Es la Tiene que, autoridad, es la autoridad, es el Ministerio Público el que debe de demostrar la culpabilidad, la responsabilidad del imputado. Con lo poco que el Ministerio Público recaba al momento de recibir la denuncia, que seguramente fueron estos videos, la entrevista con el menor, los estudios, los informes de psicología que debió de haber recibido para integrar esta carpeta de investigación, de ellos se debió desprender la suficiencia probatoria para tomar una medida como la que tomó. Porque si yo pienso que si como autoridad recibes videos donde se ve claramente el estado inconveniente, la posible entrega de sustancias, o sea, pero es que dijiste posible, abogado. Y ¿perdón? yo también puede llegar tomada a su casa alguna vez, está en duelo y está soltera. O sea, yo me pregunto, Pero, hay pero, acusaciones muy graves, más que esté tomada y que esté recibiendo algo que no sabemos qué es. Y para claro, eso prueban de antidoping, ¿no? claro, pero te voy a decir algo. Está en una etapa de investigación y desafortunadamente los medios de comunicación y las redes sociales ya están juzgando. Y Sí, esperemos un poco, mira, están en una etapa de investigación y además te voy a decir, una investigación preliminar. Es decir, el Ministerio Público apenas está recabando los datos. Probablemente, y si esto no fuera contundente, el Ministerio Público determina que no hay suficientes datos de prueba para que se presuma la posible comisión de un delito y retire ese resguardo a favor de la abuela. guau, Entonces, recordemos por favor, eso es bien importante, está en una etapa de investigación preliminar, apenas está enterándose de qué es lo que está pasando, pero debe de tomar medidas de protección de manera inmediata. Pero si con los videos yo ya tengo una sospecha de que aquí está ocurriendo algo, pues debo de proteger al menor, porque es su claro. responsabilidad, porque entonces, imagínate que sea cierto todo esto, que sí esté en riesgo, que sí haya sido abandonado y que el Ministerio Público diga, bueno, pues no, de momento que siga con la mamá, lo sigue poniendo en riesgo. Y si algo ocurre, si algo le pasa, hay una responsabilidad por parte de la autoridad. En este momento, por lo menos, creo que tuvo los datos de prueba suficientes para determinar que la abuela paterna es una persona idónea para hacerse cargo del menor, en lo que él continúa recabando datos de prueba para formalizar la investigación a través de la solicitud a un juez de control de formular imputación y vincular a proceso. Si el juez de control, después de que el Ministerio Público recabe estos datos de prueba y le pida vincular a proceso a la mamá, el juez de control dice, no, no, Ministerio Público, fíjate que aquí yo no encuentro
datos de prueba que sean idóneos y suficientes para vincular a proceso a la señora. Y en este momento ordeno que se le entregue a su hijo y usted regrese, usted, Ministerio Público, regrese a continuar haciendo una investigación de forma correcta, de forma adecuada, con respeto a los derechos humanos y apegada al debido proceso. Pues ya hasta ahí llegó y todo esto te voy a decir habría sido legal porque así son los procesos, es parte de un proceso de investigación. Lo importante es que la autoridad proteja de inmediato al menor cuando se entera que es víctima de un posible víctima de un delito Sí lo y, entiendo. y hay esos datos de prueba. Están investigando, no se está juzgando aún, No se apenas se está está juzgando investigando. aún. Así es. Cuando se le realicen las pruebas, a ver, vamos a suponer que le salió todo positivo Imelda y es culpable de todo lo que le dicen, ¿va a perder a su niño? O sea, ¿la están tratando como delincuente, como alguien que está cometiendo delitos, No, no. como una madre que debe recuperarse para recuperar a su hijo, como yo he visto los procesos en el DIF? Efectivamente, mira. Ella no va a perder a su hijo, porque salvo que esto no es un proceso, esto es un proceso de protección del menor y de resguardo y en su momento custodia provisional y definitiva de este menor. Pero la custodia de un menor, desde mi punto de vista, en ningún momento llega a ser definitiva, aunque se escuche que hay una sentencia definitiva en la que se decretó la guardia y custodia a favor de. Desde mi punto de vista, no podemos decir que hay una custodia definitiva porque las circunstancias pueden cambiar y si en este momento la abuela paterna es una persona idónea, ella puede, nadie desea el mal a ninguna persona, pero voy a poner el ejemplo, sufrir un accidente, tener una enfermedad, o verse imposibilitada para ejercer esa custodia, pues entonces se tiene que buscar quién es el familiar más idóneo. La madre, en el momento en el que acredite que si le demuestran que tiene un problema de adicciones, de algún problema Si psiquiátrico que no sucediera, está, claro. pero ella demuestra que ya fue dada de alta por el psiquiatra o que está sujeto a un tratamiento y su situación le permitiría hacerse cargo de su hijo, ejercer una guardia y custodia sin riesgo para el menor, que el estudio psicológico se desprenda que es una persona apta. Y te voy a decir también algo sumamente importante y que también todo mundo opina y dice, hay que escuchar al menor. Ese menor tiene la suficiente madurez desde mi punto de vista, aun cuando es un niño pequeño, él percibe y siente Claro, su tiene 7 años. realidad. Y Ajá. si el menor ante un juez de lo familiar dice, yo extraño mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mi mamá, quiero regresar con mi mamá, te aseguro que en ese momento el juez de lo familiar toma en cuenta esa opinión y valora todas las pruebas que tiene dentro de su expediente, un juez de lo familiar, para volver a otorgar la custodia a favor de la madre. Es decir, por eso insisto, no se está juzgando, no se está resolviendo ya la situación de ese niño, apenas se está investigando y la autoridad está tomando medidas de protección para salvaguardarlo. Si más adelante estos datos de prueba que se van integrando, porque la señora, la madre de este menor, pues ya también yo no sé si tenga un abogado defensor particular, pero debería de tenerlo, porque Lo por lo tiene. menos los asesores de quienes le están atribuyendo una responsabilidad, la posible comisión de un delito, me parece que son muy buenos, hacen muy bien su trabajo, exigen a la autoridad que cumpla de inmediato con su Pues claro, uno de responsabilidad. ellos es el esposo de Maribel, es un gran abogado. Eh, Yo, eh, esto, Pero, cuando te escucho. discúlpame que te interrumpa, te escucho. No, no, no. Yo me pregunto, cuando una familia ve a una persona como dicen que han visto en los últimos meses, a Imelda como dicen que la vieron, ¿por qué actúan ya que se llevan al hijo? ¿Por una genuina preocupación? Pues mira, hay una obligación por parte de todos, todos,
los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos, todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar cuando somos testigos de la comisión de un delito. Tenemos esa responsabilidad moral, esa responsabilidad civil. Si de pronto, pues tomaron la decisión hasta este momento de acudir ante una autoridad a denunciarlo, tendrán alguna razón. Quizá yo no quiero justificar a nadie, pues yo no sé por qué hasta ahora, pero te puedo decir en mi experiencia, yo conozco mucha gente, yo no les pregunto, oye, pero ¿por qué denuncias hasta ahora? Llegan conmigo a asesoría madres a las que les quitaron a sus hijos y después de 3, 4 años llegan a mi oficina, oiga, es que quiero pelear la custodia, oiga, ¿por qué viene hasta ahora 4 años después? Pues es que no estaba yo muy estable antes, pero ahorita ya tengo trabajo, ya tengo dónde vivir y ya quiero a mi hijo de vuelta. Oiga, pero es que un niño no es un objeto, no es un carro, no es algo que ya viene por mi carro, entréguenmelo por favor porque ya tengo dónde guardarlo. No es así, ya después de 3 o 4 años. Entonces, esto yo te lo pongo o lo traslado a una situación en la de por qué hasta ahora denunciaron. Pues la gente puede tener mil razones o mil cosas en su sentir, en su mente, que pues denuncian cuando ya no soportan más la situación o cuando eso se ha venido agravando y puede ser más grave. Lo mismo las mujeres cuando son víctimas de violencia. Oye, pero Claro, ¿por qué 20 años te estuviste soportando golpes pues y sí, maltratos? ¿Y por qué hasta pues ahora por, vienes a denunciar? Pues porque hasta ahora tengo el valor de hacerlo. claro. Eso, Quiero preguntarte, abogado, ¿qué vamos a suponer? Gracias por decirnos esto. A mí me tranquiliza y mira que estoy en una posición comprometedora en cuanto a mis sentimientos, el saber que la autoridad está actuando de manera correcta según tu parecer, que está sustentado por todo lo que sabes, porque entonces digo, bueno, van a hacer todo lo correcto por el bien del niño, la madre y la abuela. Pregunto, si se hace el examen oficial, porque tengo entendido que Imelda ya has hecho 20 exámenes caseros que no son oficiales, pero si se hace el examen oficial ante la autoridad toxicológico y resulta positivo, ¿qué sucede? Si resulta negativo, ¿qué sucede? bueno, ese va a ser un dato de prueba. No es algo con lo que se va a resolver de manera definitiva. A mí me Ujú. parece que una de las pruebas más importantes y a la que debemos de poner mayor atención es a la psicológica. Si de la psicológica que se le practica al menor se desprende que efectivamente ha habido un abandono, que ha habido algún tipo de violencia psicoemocional, verbal, física, sexual, algún tipo de violencia, entonces sí hay un caso, ¿sí? Yo no si bien todas las pruebas, todos los datos de prueba que se están integrando en este momento a esa carpeta de investigación son importantes, desde mi punto de vista, la más trascendente va a ser la que se practique a ese menor. Entonces, si ella, Ya. pues sí se droga, no se droga, si se alcoholiza, no es lo que sea, va a aportar, es un medio, es un dato de prueba en este momento de investigación, pero el básico, el importante desde mi punto de vista, es el psicológico que se practique a ese menor. Pregunto, cuando se le hicieron los exámenes y cuando se le hicieron las entrevistas al menor, ¿no tendría que haber estado por lo menos a la vista la mamá o en su calidad de imputada ni siquiera eso? Pues es que mira, para que podamos entenderlo un poco mejor, imagínate que el papá, porque mira, a mí me gusta que pongamos la otra cara de la moneda. Imagínate Ujú. que es el papá el que está siendo denunciado por violencia en contra de ese niño. Y que el papá diga, oiga, espérenme, yo exijo estar ahí en el momento en el que se le esté practicando el estudio psicológico a mi hijo. Espérame, usted es el violentador. Estamos investigando la denuncia que es que usted está generando actos de violencia en contra de este niño. No puede usted estar
aquí presente en el momento del desahogo de la prueba. Para eso hay representantes del DIF y para eso el menor Claro. está también acompañado por otros familiares que pueden estar ahí, principalmente en este caso, por ejemplo, quien está denunciando, que es la abuela. Pero por favor, imagínate en una situación en la que es el papá, oiga, El este señor, agresor, este entender señor fácil eso. este señor está violentando a este niño de 7 años, lo abandona, lo maltrata, hace presión, genera violencia psicoemocional, no lo golpea, pero lo maltrata verbalmente, lo sobaja, lo ignora, lo abandona. Ah, pero espérenme, quiero estar presente en el momento de que se desahogue este estudio psicológico. Oiga, no, usted es el imputado. Por favor, permita que un representante de menor del DIF y un familiar cercano con el que el menor sienta cercano, se sienta seguro, ellos sí que estén presentes, pero no a quien estamos señalando como violentador. Por eso te repito que es muy difícil a veces entender cómo, sobre todo en redes sociales. Ay, pero es que ¿por qué no estuvo la mamá? Pues porque a quien se le está señalando como que Qué abandona, fuerte. pero es una forma de violencia el abandono. Entonces, yo sí podría decir, es que ella es la que lo violenta. ¿Cómo va a estar presente en el desahogo de la prueba? Quiero preguntarte, abogado, mira, hay muchas preguntas, pero están diciendo, hay medios ahorita con todo esto y las vistas que implica este tema y lo de moda que está la polémica, ha habido medios que no se han detenido en mostrar presuntas imágenes de ella en la cama, que si se acostó con 10, que si se acostó con 20, que si se acostó con... La sexualidad de una mamá, siempre y cuando la lleve en distancia con la infancia de su hijo, ¿tiene que ver? No tiene que ver. A mí me gustan mucho los ejemplos y discúlpame que insista en ellos. Si esto tuviera que ver, entonces las mujeres que se ganan la vida con determinados servicios, pues Sí, de sexo servicio. se les retirarían a sus hijos en automático, porque pues imagínate, esa es su forma de vida. No, ese no es un factor que determine, pero si a decir, bueno, no cobra, pero si entran al domicilio diversas parejas y el menor está viendo esa situación, está en riesgo. Hay un peligro porque no sabemos qué pueda pasar. Todos los que estén en ese domicilio, pero sobre todo un pequeño, está en riesgo bajo esa situación, porque no es una pareja estable, porque entran diversas personas, porque no sabemos bajo qué condiciones de salud de razonabilidad se encuentren, o si es un psicópata, si es un depredador. Pone en riesgo a un Pero menor, tú dijiste que es un riesgo, no es un delito de ser así. pero te voy a decir, puede retirársele la custodia a una madre cuando pone en riesgo a un menor. Es un Mm. factor determinante. El riesgo no necesariamente tiene que haber ya ocurrido o haberse cometido ya un delito. El hecho de ponerlo en riesgo es un factor que puede determinar el que sea retirado a su custodia, de su custodia. Qué interesante lo que nos dices, porque estás poniendo la cosa muy difícil para Imelda Tuñón, ¿eh? Según lo que se ve. Exacto. No puedo asegurar nada, nunca lo he hecho. He dicho, la quiero mucho, pero tú me conoces, abogado, cómo soy. Tú me conoces bien. Por eso yo te repito, desde mi punto de vista, yo lo que veo es un excelente desempeño de los asesores jurídicos de las víctimas para exigir el cumplimiento de las responsabilidades por parte de la autoridad que decrete medidas de protección de inmediato, salvaguarde la integridad de ese menor y se continúe la investigación. Ahora, hay que contrarrestar eso también con una defensa, por parte del imputado, con una excelente defensa y que llegue, sí, pues mire, pues aquí traigo yo documentos con los que acredito que si bien yo tenía un diagnóstico de un padecimiento psiquiátrico, fui dado de alta, que
Es más, aquí traigo yo, presento de forma voluntaria los estudios toxicológicos. No voy a esperar a que el Ministerio Público me ordene practicármelos y que me den cita dentro No. de 15 o 20 días. De inmediato me voy a los laboratorios del Chopo, perdón, a Sí, a un, donde sea. algún laboratorio y le Salud pido, digna, donde sea. hágame por favor un análisis, pero de todas las drogas que existen, por favor. Lo necesito urgente porque necesito presentarlo lo antes posible al Ministerio Público. Eso es empezar a plantear una defensa con estrategia adecuada, efectiva, si yo no tengo nada que ocultar, de inmediato, yo, o sea, su defensor debería de haberle dicho, ya vámonos a que te hagan los estudios para presentarlos de Exacto, inmediato. Ahí están los exacto. estudios. Aquí traigo otro documento en el que llevo 6 meses de tratamiento psicológico por la depresión en la que caí después del fallecimiento de mi pareja. He estado en terapia, aquí están las constancias. El, el problema de salud psiquiátrica también aquí ha sido tratado. Traigo mis estudios de toxicología, los cuales solicito a usted, Ministerio Público, los integre como datos de prueba a la carpeta de investigación y no solamente eso, si bien me voy a someter al estudio psicológico que me practique el perito de esta fiscalía, también aquí traigo un dictamen de un psicólogo con el que me traté, o es un perito especialista. También traigo aquí ya un estudio psicológico, Y señor. también una evaluación o un reporte de la escuela, tantas veces al mes iba yo por mi hijo, o yo entregaba tareas, o en qué condiciones entregaba yo a mi hijo, o Exactamente, qué mira, tantas veces iba la abuela, qué tantas veces iba yo. mira, caíste también, le diste al clavo también, mira, solicito que se gire un oficio al centro escolar para que informen sobre las inasistencias que mi hijo ha tenido, si están justificadas, quién es la persona responsable del menor frente a la escuela, porque eh, cuando se recoge un niño está registrado quiénes son los autorizados y saben, a Este, veces hasta por aplicación, quién va por ellos. Y entonces yo voy a demostrar que mi cliente no tiene ningún problema o ha sido tratado cualquier problema de salud mental, ha sido tratado una depresión, tengo un estudio psicológico de un laboratorio particular, pero lo presento como dato de prueba, no hay una situación de consumo. Presento además un dictamen, un informe pericial de un psicólogo particular como dato de prueba. Pido al Ministerio Público que gire oficio al, al centro escolar para que informe a quién tienen reconocido como responsable de este niño, si tiene faltas al centro educativo y si estas están justificadas o no. Y olvídate, si nos sentamos como defensa a hacer un análisis de todo, oiga, el niño tiene un médico que siempre lo atiende, un pediatra. Por favor, Y gire oficio al pediatra para que le informe a esta las representación condiciones social físicas del niño, claro. si el menor ha sido llevado a consulta, cuáles han sido sus diagnósticos y que remita, por favor, una copia certificada del expediente clínico del que se desprenda que todas las situaciones de salud han sido atendidas. Su Pero educación, entendido, o sea, querido abogado, esto de verdad es importante. Sabido públicamente es que la crianza del menor desde la muerte de Julián ha corrido por ambas partes. O sea, han sido equipo abuela y madre. O sea, que yo no ahorita no podría decir, es que la abuela fue, pues sí, pero es que era un entendido de ambas. Y por eso es que ella se quedó a vivir ahí, para que la crianza corriera en muchos sentidos emocional, en muchos sentidos, corriera por parte de ambas, ¿no? entonces, ¿quién crees tú que fuera el familiar más directo o con mayor posibilidades de tener bajo su resguardo a ese menor, sino quien se ha ocupado también de su formación y crianza? Ok, ok. A ver, esto es de telenovela. ¿Ok, abogado?
Haz de cuenta que estamos en una telenovela. Casualmente, ese niño es heredero de muchísimo dinero por parte de uno de los cantautores más grandes que ha tenido este país. Históricamente, la madre de ese niño, viuda de quien heredará mucho dinero y además ya tenía dinero propio, recibe mensualmente una cantidad, veintitantos mil pesos de una renta de parte del esposo, que ya murió, pero nunca ha tenido acceso a hacer cuentas con el albacea, tengo entendido, que tiene y maneja todo ese dinero, el que va a recibir, el que ya tenían, el que está administrando. O sea, no es que le dieran dinero. ¿Qué pasa si esta persona o todo lo que se estuvo preparando, integrando meticulosamente, pudiera tener un trasfondo? ¿Cómo se puede Bueno, demostrar? O mira, tiene que ver en el caso. desde mi punto de vista no tendría mucha relevancia, porque yo no puedo decirle a la autoridad, oye, fíjate que yo pienso que todo esto se deriva de una cuestión económica, porque el menor puede tener intereses económicos importantes y quieren privarme de la administración de ese patrimonio. Bueno, puedes, pero mire, aquí lo que me están denunciando es que usted tiene en abandono y que no tiene los cuidados adecuados con este niño. Eso es lo que yo me voy a abocar a investigar y si encuentro datos de prueba que nos puedan generar la presunción de la comisión de un delito, pues yo voy a judicializarla y vamos adelante con esto. De entrada, ahorita voy a otorgar medidas de protección porque fíjense que me trajeron unos videos, la entrevista de quien la denuncia concuerda con esos datos de prueba y yo no quiero que el menor esté en riesgo. Y la abuelita, pues usted o también me aportó datos de prueba, porque puede ser que la abuelita también llegó con documentos o no sé, pueden ser distintos medios a través de los cuales hacer el conocimiento al Ministerio Público que efectivamente ella ha contribuido para los cuidados, formación y crianza de ese niño y que es la persona más, y además si eso lo robusteces con un estudio, con un informe psicológico determina que es una persona idónea para quedar bajo sus cuidados ese menor, pues entonces se lo voy a otorgar. Oye, me encanta porque están muchos los comentarios entre ellos que a mí me